Antes de comenzar, debo decir que esto no es una opinión, es una crítica. Lo digo por si alguien no sabe que ambos términos son diferentes. Y también, agregar que por favor, véanse todo el video completo, así podremos evitar malos entendidos. Sin más, prosigamos, cambio y fuera. A lo largo de su historia, la comunidad de Creepyloads ha tenido en cierta medida, muchos usuarios que han sido reconocidos, ya sean buenos, malos, o puras mierdas que no debieron existir. y el día de hoy, hablaremos sobre uno de los Creepyloaders más reconocidos de esta comunidad. Creepylel. Señoras y señores, sin más, démosle inicio a esto. Creepylel es un usuario que se dedica a subir contenido de las tan ya mencionadas Creepyloads, obteniendo gran relevancia en la comunidad. Aparte, el usuario ha estado variando de contenido, subiendo creepypastas, pops hispanos, y demás cosas. Pero, ¿realmente es un buen canal, y sobre todo, aportó en algo a la comunidad? Eso es lo que veremos ahora mismo. Antes de decir lo que tengo que decir, debo aclarar tres cosas. Primero, no analizaré sus pops hispanos y tutoriales, ya que, en sus pops hispanos, el humor es algo complejo de analizar, aparte, el vato solo elaboró un video. Y sus tutoriales, pues estos cumplen su principal función, ayudar a la persona en aclarar algunas dudas que tiene con ciertas cosas. Segundo, voy a analizar sus historias video por video, esto debido a que si analizo todo en general, quizás no comprendan el mensaje que deseo transmitir en este audiovisual. Y tercero, voy a expresarme a mi manera, como realmente soy, así que, si en algún momento alguien se ofende, pues así me expreso, nada personal, solo deseo dejar mi postura firme. Sin más, prosigamos. El contenido del usuario prácticamente está compuesto por las creepyloads y creepypastas, las cuales, en su momento, ocasionaron una subida tremenda para el canal, contando ahora con más de 4000 suscriptores, y un apoyo bastante grande de parte de la comunidad creepyloader, tanto para las personas que iniciaban en esto, como para las veteranas que tenían algo de experiencia. Pero la duda que me ocasionó por ese tiempo fue, si realmente todo lo bueno que decían de él, era verdad. Cosa que, era una vil mentira. Pero, si das esa conclusión, por lo menos debes tener fundamento. Obviamente si le dedico este video es por esa razón, ¿no crees tarado? No obstante, si desean comprenderlo todo, debemos ir al origen del cáncer. Iremos al inicio de los tiempos, ya que prefiero empezar de lo más bajo, así iré ascendiendo, y a su vez, ver el progreso del usuario, bueno, si es que ha progresado, supongo. Empezaremos con su primera creepypasta. Luan enloquece tontamente. Algo irónico, es que el título describe casi a la perfección todo lo transcurrido allí, pero mejor los pongo en contexto. La historia narra sobre un chico llamado Álvaro, este se encontraba bastante traumado por una experiencia aterradoramente aterradora, sucedida hace unos días, meses. Para serles franco, ni en la historia se entiende específicamente cuándo ocurre, aunque me vale pito la verdad. El protagonista nos va relatando lo acontecido, no sin antes, decirnos toda una biblia exponiendo su innecesaria información personal, e incluso, datos inservibles. Por lo que veo, el autor trata de definir al protagonista, pero, amigo, así no es como defines a un personaje, solo describes características de este mismo, nada más. Si tu misión era definir al personaje principal, pues esa no es la forma, lo peor, es que el prota literalmente se describe con todo y detalle, algo bastante estúpido de parte del autor. Tengo 15 años recién cumplidos, soy hijo único, voy a una escuela muy buena, no tengo malas calificaciones, tengo muchos amigos y varias redes sociales en las que tengo bastantes seguidores.
Siempre fui muy optimista, intentando ayudar a mis amigos y compañeros en lo que necesiten. Si tenían dificultades con la escuela los ayudaba, si rompían con una novia o novio o se peleaban, yo los consolaba, en fin, era muy apreciado por mis amigos. Mis 3 mejores amigos se llaman Joaquín, Lucas y Mateo. Nos conocemos desde el kinder, siempre fuimos inseparables. Pero un día, mi felicidad dio un giro de 180 grados. Recuerdo ese fresco día de invierno, en el que Después de toda esa Biblia innecesaria, es ahí donde empezamos la verdadera historia. El prota nos sigue narrando su experiencia. Este decía que era feliz, pero en un invierno, sus amigos, llamados Joaquín, Lucas y Mateo, fueron a su casa, y al no ver que no tenían nada que hacer, comenzaron a divagar por sus redes sociales, y uno de sus compas, encuentra una página sobre la serie del Weón Blanco. El mensaje decía que coincidentemente, el día de mañana, pasarían un episodio especial que cambiaría por completo la serie, pero para eso, tenían que recitar un ritual por la madrugada, y como sus compas poseen una inteligencia superior al promedio, deciden elaborar el ritual. Ya era de madrugada, realizan el ritual, y todas las luces del pueblo se apagan, y de la nada, el televisor se enciende, al igual que sus celulares. Estos empiezan a recibir mensajes de 2 personas extrañas que explicaban a los personajes que debían ver el episodio completo, o si no, afrontarían las consecuencias. Miren, para no seguir resumiendo esto, toda esa mierda es el típico episodio perdido de las series animadas. Hay demasiadas estupideces que esta posee, desde un protagonista idiota que no piensa 2 veces antes de hacer las cosas, hasta una lógica bastante absurda que el autor se la pasa por sus mugrosas bolas. ¿Es en serio? Y si no me creen, vean esto. Con Aiko, Luan se transformó en una sádica asesina que disfrutaba ver sufrir a sus víctimas. El episodio finalizó con unas escrituras en una pantalla negra diciendo: este episodio fue creado por una pareja muy inteligente de criminales, que se lo dieron a Nickelodeon y hasta ahora su paradero es desconocido. De repente, las luces de mi hogar se encendieron y los 4 celulares también, esta vez con esta nota: ustedes 4 lograron superar este reto, los felicitamos, atentamente, la pareja criminal que leyeron en el letrero final. Si se supone que son una especie de hackers, ¿no creen que hacer un ritual para invocarlos es bastante incongruente de tu parte? Si lo que quieres es innovar, entonces no lo hagas de una forma que parezca un disparate cualquiera, trata de ser lo más coherente posible, por favor. El otro problema grave que veo en este bodrio, es que los personajes, ya sean principales o secundarios, son unos completos cretinos, solo están de adorno en toda la creepypasta, no hay algo resaltante de ellos, e incluso el protagonista cae en la ridiculez. No hay un desarrollo para este mismo, solo lo pone para hacer que la trama avance, y eso, que los acontecimientos sucedidos ocurren bastante rápido a lo Rayo McQueen. Pero, quizás el episodio del cabeza de semen hay algo rescatable, ¿verdad? Pues no. De hecho, el episodio es muchísimo peor que lo transcurrido fuera de pantalla. Las hermanas discriminando e insultando a Luan solo porque no les gustaron sus chistes, y Luan, volviéndose una completa gay, mata a toda su familia junto con su hermana Lucy, solo por unos simples insultos. Hay demasiada flanderización de parte de todos los personajes, y un desarrollo de historia bastante inútil. ¿Y sabes qué es lo que destrona a este pedazo de caca por completo? Pues son los infinitos huecos argumentales que suceden en la historia, y no es el asesinato con gore demasiado genérico, sino la forma en cómo mueren cada uno. Desde decapitar a Lori con una motosierra sacada de no sé dónde, hasta Lucy y Luan, matando a sus padres con unas granadas. Es bastante lamentable en cómo este weón desmoronó por completo una historia que pudo haber tenido un desarrollo satisfactorio, para que el resultado final sea un pedazo de caca andante. Hasta podría comparar esta basura con la creepyload del último día de las bromas, hecha por el Jack Creepy mierda. Ah, y su secuela, solo hace caer esta aberración aún más bajo, desde Lucy y Luan escapando de la policía yéndose a otra ciudad, hasta las chicas, trabajando en la Deep Web, como una especie de cazarrecompensas. Y sí, hay más cosas, pero prefiero tocarlo en otro momento. En conclusión, ambas partes son una inmundicia que nunca debieron existir, y objetivamente hablando, la peor historia hecha por Creepylel. Es un alivio que este usuario haya mejorado en sus creepas posteriores, bueno, si es que ha mejorado, ¿verdad? Era una mañana como todas en la casa Out, los 13 miembros se despiertan, Rita lleva a Dean a la secundaria, a Lincoln, Lucky, Lana, Lola a la primaria y Alisa al jardín de niños y Lori lleva a Ellie, Luna y Luan a la
Lin trabaja en su restaurante. Mientras se revisa su celular, observa unas notas de que la NASA descubrió 3 ojos de huracán en los Estados Unidos, uno en Florida, otro en California y uno que podría comenzar en cualquier lugar por el reflujo de los fuertes huracanes con la ubicación ya conocida. El señor Lin se alarmó, pero se tranquilizó al saber de que el huracán podría caer en cualquier estado del país y decidió no decirle nada a su familia. Luego de todo esto, el señor Lin llega a su casa con su familia, todo era tranquilidad pura, la familia estaba en sus asuntos, Rita le estaba contando a Lin cómo le fue con su último paciente, Lori estaba chateando con sus amigas, Lenny estaba haciendo sus juegos de rompecabezas para niños, Luna estaba escuchando rock al máximo volumen en sus audífonos, Luan estaba vistiendo al señor Cocos, Lin estaba jugando a picar una pequeña pelota contra la pared, Lincoln estaba hablando por walkie-talkie con Clyde, Luke planeando un nuevo funeral, Lana estaba reparando una cadera rota, Luna estaba practicando sus pasos para bailar, Lisa estaba calibrando los sistemas de detección de terremotos, Tsunami sobre huracanes y Lee estaba con su ósito de peluche. ¿Sabes? Es algo bastante frustrante como detallas las cosas de forma exagerada. Que no te costaba decir, la señora Rita lleva a sus hijos a sus respectivas escuelas, y también, la familia estaba en sus asuntos, porque, en serio, es bastante castrante e innecesario como describes las acciones que cada miembro hace, hasta un punto que me dejas con ganas de dormir. Aparte, si se supone que se acerca un huracán, y ves que tu familia está en riesgo de morir, ¿decides no decirles nada? Y peor aún, que el padre se preocupe por algo material, dejando de lado la seguridad de su familia. ¡Guau! ¡Qué buen padre la reconcha tu madre! Poniéndolo en contexto, la creepa trata sobre que un huracán se acerca a Royal Woods, los Louds se preocupan, el autor hace un buen floro, Lisa crea una bola gigante para proteger la casa, sin explicarnos cómo lo hizo, solo el narrador dijo que lo logró porque así es la ficción y ya, Lincoln se da cuenta que Clyde y su familia están en peligro, va al rescate pero los encuentra muertos, el huracán aparece y mata al peliblanco, su familia al ver que Lincoln no vuelve, el padre Manganson decide ir a buscarlo, para después encontrar el cuerpo de su hijo como caca ahí tirada. Él, aterrado, va hacia el bosque. O sea, ¿por qué chucha se adentraría a lo más profundo del bosque? ¿Para que después, aparezca de forma conveniente, una manada de alces y lo maten? Qué estúpido la verdad. Acto seguido, Lisa le advierte a la familia que el huracán al ser de una escala mayor, el búnker, incluido la casa, se iría a la ñonga, obligando a los Louds a correr por sus vidas, a pesar de tener a Vanzilla con ellos, deciden usar sus piernas, jaja, qué coherente. Mueren uno por uno, algunos de forma más estúpida que otros, hasta algunas muertes me saco una que otra carcajada. Manas, yo ya no puedo hacer nada, por favor huyan. Todas huyeron menos Lenny, ella quería salvar a Luna porque tenía un gran corazón, pero Luna murió en el intento de rescate de Lenny y el huracán arrasó con ellos dos. La señora Rita temblaba a Lisa y a Lily, Lisa se había cansado mucho, de pronto aparece una persona disfrazada de Edwin, el vampiro favorito de Rookie, él estaba huyendo, ella no resiste y va corriendo a él, preguntándole de todo, pero es que por la desesperación empuja a Rookie, provocando que ella caiga y se lesione la pierna, una vez más el huracán ataca. Sí claro, aparece de forma conveniente un baboso con disfraz de Edwin, para que Lucky, no importando si hay un huracán que amenace su vida, vaya tras dicha persona desconocida, pero se muere. Por la puta que te parió mierda. Al final, una porción de la familia sobrevive y se mudan a la casa de los Casagrandes, instalándose y seguir sus vidas desarrolladas fuera de pantalla, fin. No hace falta decir porque esto es caca, no tan mierdera como su anterior historia, aunque ni mierda le alcanza las palabras a esta creepa. Mano, si vas a escribir algo así, por lo menos trata de hacerlo de forma coherente por favor, ya que, haces que los Louds mueran de manera involuntaria, haciendo de perder de los huecos argumentales, como la flanderización de los personajes para que la trama avance, porque, en serio, sus padres no impiden o acompañan a Lincoln a buscar a Clyde, a pesar que se expone en un alto riesgo de muerte, y que el señor Lin decida ir solo a buscar a su hijo sin usar a Vanzilla para evitar ser capturado por el huracán. Es por estas razones que las creepylouds son bien estúpidas, solo escribes lo que a ti se te hincha las bolas, así cagando otro proyecto que pudo tener trascendencia. Y sí, hay más, pero esto lo tocaré en otro punto. Perdónenme si el video está quedando demasiado largo, pero deseo dejar en claro no solo a mi público y a Creepylel, sino también a sus suscriptores como a los novatos que recién comienzan en esto, la veracidad de la verdad, aunque les duela a muchos. Sin embargo, desde ahora, solo diré los errores superficiales de cada historia, así no estaré resumiendo tanta wea por nada. Voy a ser directo. Esta vaina avanza de un momento para otro, los personajes al igual que el argumento está pésimamente desarrollado y se siente súper forzado. Y como primer ejemplo, la razón del por qué la trama logra avanzar, pero avanzar de mala fatal. El antagonista.
quien aparece de la nada, sin explicación, sin una motivación exacta, más que, es un depravado sexual y por eso es el malo de malos. ¿En serio? Lo estúpido de esto, es que el autor solo lo usa como herramienta desechable para que la trama siga su curso, pero no le toma relevancia alguna. Esto también sucede con los personajes. Son vacíos, planos, inverosímiles en la historia, se nota que Creepilel no sabe cómo desarrollar algo por lo mínimo regular. Otro punto a criticar es, las subtramas sin relevancia. El autor, al elaborar su escrito, coloca a Lisa como un personaje relevante entre comillas, y digo entre comillas, ya que, lo único en lo que sirvió de ella fue alargar su absurda subtrama que no sirvió ni un carajo en la historia. Y lo que me sacó de onda, literalmente, fue que, Lisa, al despertar del coma, su inteligencia incrementa, pero, ¿por qué razón era necesario colocar eso? ¿Qué importancia tenía? Pues, ninguna. Esto es inservible y la historia podría continuar sin eso. Otra cosa súper absurda que le encuentro, es cómo todo esto se resuelve. Tan solo Lincoln estaba caminando por no sé dónde y por qué razón, que de manera conveniente encuentra a sus hermanas, y las salvan. Ah, y otra cosa, si se supone que fueron violadas, ¿esto no tendría consecuencias? ¿Qué? ¿Porque no más se salvan, todos viven felices y contentos? No, amiguito mío, esta clase de temas no son simples para escribirlo como un cuentito así nomás, no. Esto tiene consecuencias, más que nada, psicológicas. Pero como de seguro piensas que el tema de una violación es tan sencillo como tu nulo razonamiento, solo escribes lo que a ti se te place, sin informarte. Uy, ¿verdad? Las violaciones que sufren cada hermana. Como ya lo dije, lo volveré a decir. Al tratarse de un tema algo delicado como lo es una violación, y sobre todo, al tratar de redactar una escena sexual para que impacte en el espectador, se supone que debes de redactarlo de una manera sutil, pero impactante para lograr que el espectador se sienta aturdido ante la escena. Sin embargo, creo que cuando hablamos de Creepilel, digamos que su sutileza es como si un camión en llamas chocara contra una gasolinería, para que ésta explote, matando a varios individuos. Mientras tanto, Lori estaba completamente sola y asustada. Señorita Lori, prepárese porque tiene que estar radiante hoy, usted será mía. El señor comenzó a violar horriblemente a Lori. Lori no quería, pero el señor tenía a su arma con él siempre. Las violaciones empezaron a ser más seguidas, también el señor comenzó a amarrar sus brazos con cadenas a la pared, la dejaba desnuda y cada día era una violación. Él le daba de comer solo una vez al día, le daba comida muy simple, desde un trozo de pizza con un refresco viejo a solo una lata de frijoles. Lori en este periodo de tiempo fue violada muchas veces y quedó embarazada 2, pero este demente saltaba en su vientre para abortar a sus hijos. Ya lo noté, güey. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Saltar en el vientre para... no diré más, porque está claro que esto es una huevada entera hecha a las carreras y con nulo esfuerzo. Y si me dices que para ti la creepa fue interesante, pues déjame preguntarte, ¿en qué clase de mundo pendejo vives, mi estimado? Es más de lo mismo, ¿qué quieres que diga? Que Lincoln al romper con su novia porque le fue infiel, se comportó como un completo él y se suicidó con el pretexto de, ella me fue infiel, no me ama, por eso la vida no tiene sentido y bla bla bla. Flanderización pura. Lincoln se suicida mientras graba un vídeo, pero, oh sorpresa, Creepilel tira la lógica por el retrete, y dice que el vídeo queda maldito y la persona que lo vea tendrá una maldición, y debes hacer tal mierda para que puedas sobrevivir, ¿en serio? ¿Sabes qué es más lamentable? Que Ronnie Ann, la chica que le fue infiel a Lincoln, es sentenciada a 10 años de cárcel, porque le fue infiel a alguien. Y no es joda, en verdad lo digo en serio. Y lo más triste, de esta cagada, es, que el autor tomó como base, la estúpida leyenda del vídeo 1444, solo que modificada a su forma pendeja de pensar. Esto, no es una creepypasta, es un one shot culero hecho a las carreras, razón. No hay nada que dé miedo ni en lo más mínimo, la historia cuenta en cómo Luna se crea un canal de YouTube para comprarse un maldito celular, luego ella permite dejar que su familia suba lo que desee a su canal, se vuelven famosos, pero su avaricia les nubló el cerebro y comenzaban a hacer donaciones falsas, recibían amenazas, y un día alguien descubre toda la verdad, por lo que casi toda la familia es sentenciada a la cárcel de una manera bastante ridícula, y fin.
Toda la vaina se cuenta de forma sencilla y acelerada, los acontecimientos sucedidos avanzan rápidamente sin ver un desarrollo en estos mismos. Y bueno, la historia de por sí no tiene pies ni cabeza, contada de una manera muy superficial, hasta un punto que aburre bastante. Y la moraleja, se siente súper forzada, porque el autor no sabe desarrollar su escrito, dejando la lógica de lado, haciendo que la historia de por sí se sienta algo irreal. En mi opinión personal, la mejor historia de Creepy Lane. Aunque, eso no significa que es buena, al contrario, es muy mala la verdad. ¿Recuerdan la Creepy Load, el canal del fraude? Pues, este mismo parece un one shot culero, no da nada de miedo, en la única parte que da algo de tensión, es en el clímax, pero un clímax que deja mucho que desear y pudo tener un mayor impacto. Y esto debido a que en la historia, la gran parte se siente como relleno, más cuando todo ocurre tan deprisa que los acontecimientos sucedidos no se desarrollan. Posteriormente daré más detalles. Una puta mierda sin lógica. ¿Por dónde comenzar? Ya sé. Primeramente, tu historia no tiene un sustento o justificación. La tía Ruth está triste, después, conoce a un sujeto que aparece de la nada. Ambos se enamoran, tienen sexo, la tía Ruth queda embarazada, y el sujeto que aparece de la nada, se suicida porque no quiere criar a su hijo. Si vas a presentarme a un personaje que va a tener relevancia en la historia, no lo trates como un saco de basura, ya que tú solo reciclas a alguien que solo sirve para que la trama avance y nada más. Lo otro es que, al igual que la creepa, Luan enloquece tontamente, este huevón describe características innecesarias del personaje a detalle, y de igual forma, los acontecimientos ocurren demasiado rápido. Te lo volveré a decir, no hagas relleno estúpido. Y lo que me saco de quicio esta wea, es, su giro de trama hiper mega multi alfa ultra impactante. De un momento a otro, la hija, estando en la corte por matar a su madre con la ayuda de su novio, exclama que ella siempre estuvo bien, y nunca tuvo ninguna discapacidad, y al parecer, su madre padecía de cierto trastorno. ¡Guau! ¡Qué impresionante!, ¿no? Sí, qué impresionante este giro de trama, qué impresionante desenlace para la historia, qué impresionante que esto te lo sacaste del culo, para solucionar toda la vaina que ni supiste manejar. Si vas a elaborar un giro de trama, te recomendaría que dejes indicios en la historia, para que el espectador se cuestione y piense que algo no anda bien, porque si no es así, tu giro de trama, es un maldito eco argumental del tamaño de tu ojete. Esta aberración del demonio me da bastante gracia, más que todo, porque al igual que la creepicaca, Luan enloquece tontamente. Creepy Lane vuelve a describir características detalladas sobre el protagonista. Un protagonista plano, vacío y de adorno en la creepa, igualmente que los otros personajes, solo les tomas relevancia cuando se mueren y nada más, ni podemos empatizar con nadie ya que todos son unos completos idiotas. Pero hay algo peor, algo que te dejará dudar sobre si la especie humana está involucionando. Tu mierda de desinformación. En tu historia, dices que el COVID-19 mata a las personas en minutos, cuando eso ni siquiera es contundente, demasiadas fallas argumentales, una sobreexageración desmedida ante los hechos de la vida real. Cagada, solo eso, una cagada. Todo va a lo Flash, de momento a otro, no puedo empatizar con nadie, la antagonista aparece de la nada como una ayudante de Luna, posteriormente matándola. El autor no se detiene a desarrollar a ni uno de los dos personajes, o su relación en sí, solo es un one shot que no da miedo, intenta crear un acontecimiento impactante, pero le salió con una capa nula. Samuel. Un joven de 19 años que se fue a vivir a una ciudad distinta luego de terminar sus estudios secundarios. Allí él estudiaba en una universidad, y no solo eso, también trabajaba en un servicio de comida rápida como trabajo de medio tiempo. Él acababa de terminar el primer año de su carrera en la universidad, por eso decide dedicarle más tiempo a su trabajo en las vacaciones, para darse gustos, como comprarse un mejor celular o tener menos dificultades en el aspecto económico. Pero un día, todo esto dio un giro inesperado. Samuel estaba en su casa en un atardecer de sábado hasta que escucha su puerta tocar.
Él muy confundido abre y se encuentra con un pequeño ser de trapo, cubierto de tierra y unido con costuras. Samuel se horrorizó por completo, no pudo correr por el miedo que tenía. Luego ese pequeño ser salta y dice: Son solo 3 frases, niño. No, me dejes. El ser se abalanza contra Samuel, mostrando una forma demoníaca, tenía garras muy grandes, unos dientes muy afilados y unos ojos aterradores. Samuel lo apartó y salió de su casa corriendo. Con todas sus fuerzas, siguió sin mirar atrás, a través de la ciudad, los autos le tocaban bocina, pero no le importaba. El ser lo seguía persiguiendo de una forma agresiva, ese era muy rápido. ¿Saben qué? Mejor me doy un tiro en mis canicas, y ahí nomás lo dejo. Al fin, terminamos de analizar sus historias. No son todas, pero me vale pija hacerlo, solo decir que son igualmente una mierda. Sin embargo, como lo dije hace unos minutos, analice de forma superficial sus historias, por lo que ahora sí, tendré que adjuntar los motivos principales y algo complejos, por así decirlo, del por qué todas o casi todas, las historias de Creepilel pecan, y del por qué son una basura. Al tratarse de una creepypasta, hay que tener en cuenta que estamos creando una historia que se asemeje a la realidad, pero agregándole pequeños toques de ficción, aunque también debemos saber medir el nivel de exageración que quieres usar para darle más intensidad a la historia. Pero cuando encontramos eso en las historias de Creepilel, lo único que puedo apreciar, son sus escritos que caen en lo absurdo, metiendo a personajes en situaciones ultra mega estúpidas cayendo en una comedia involuntaria, haciéndolos ver como un chiste. Por ejemplo, invocar a unos hackers haciendo un ritual, de que Lucy y Luan trabajen en la Deep Web como cazarrecompensas, que el señor Lin al ver a su hijo muerto, decide ir al bosque para perderse, en vez de dirigirse a su casa evitando el huracán, de que los Louds corran por sus vidas para evitar al huracán, cuando pueden usar a Vanzilla, que un violador salta en el vientre de Lori para abordar a sus hijos, que Lincoln se autosuicide mientras graba un video, para que este quede maldito, que un puto muñeco de trapo, cobre vida, le crecen dientes y garras afiladas, y mata al protagonista, a pesar de ser 10 veces más pequeño que él, ya pareciendo un Chucky versión chafa. Esto también va de la mano con estupideces y fallas argumentales. Como, no sé, tal vez, de que digas que el coronavirus te mate en minutos, cuando eso es una falacia completa, de que Luan y Lucy saquen unas granadas de no sé dónde, para matar a su familia. Un ultra giro argumental, entre comillas, que lo único que logra es destruir por completo una historia que ni tú supiste manejar. Seguiría mencionando más idioteces que el usuario comete, pero con esto ya dejé en claro mi punto, porque se nota a leguas que el tipo no puede balancear la ficción con las reglas de la realidad. En serio, hasta parece que el weón se metió un porro, y uno del bueno. Porque según tú, ¿es un potencial desperdiciado? Quizás esto sea algo subjetivo, sin embargo, la razón del por qué el usuario tenía potencial, eran por sus conceptos interesantes, e incluso, innovadores en su momento. Como el de un desastre natural, un tema delicado como el de una violación, acontecimientos impactantes, o el de un virus que está afectando a la humanidad hoy en día. Conceptos los cuales, prometían mucho, e incluso, si las historias no llegaban a ser creepypastas, al menos Creepilel nos pudo haber entregado un resultado satisfactorio. ¿Y qué fue entonces? Pues la ejecución de estas mismas fueron una completa mierda. Antes de exponer esta parte, prefiero aclarar algo. Según mi perspectiva, existen dos rutas, por así decirlo. La primera ruta, es donde existen las historias cortas, las cuales, su función es solo hacer sentir y entretener al espectador, hasta algunas llegan a ser complejas, y no es necesario un desarrollo de la hostia en esta ruta. Mientras que en la segunda, es donde abarcan las historias que sí o sí, requiere un buen desarrollo de historia y personajes, al igual que una buena planificación para que logres saber hacia dónde quieres dirigir tu historia, mientras vemos una evolución en esta misma. Digamos que Creepilel se va por la segunda ruta. Pero la termina cagando en grande, ¿por qué? Fácil, porque el tipo no se detiene a desarrollar su historia ni a los personajes, hace que los acontecimientos transcurran de forma acelerada, y no puedo empatizar con nadie, ni con nada, llegando a un punto que aburre bastante.
Esto ocurre también con todos los personajes de sus historias, los trata como basura, no les da carisma ni personalidad, son vacíos, planos, como robots, solo sirven para actuar a la conveniencia del autor, tanto el protagonista, antagonista, u personajes secundarios, los trata como desechos, no los sabe usar correctamente. También se ve con naturalidad que el tipo no se toma el tiempo de planificar sus escritos, solo escribe lo que al tipo se le hincha las bolas. Algunos ejemplos cortos. En su Creepa, la cantante requiere un desarrollo de historia y personajes, no solo para la protagonista, sino además, su relación con la antagonista. Otro ejemplo, su Creepillow, Secuestros en Royal Woods, trata como basura a todos los personajes, primarios, antagónicos o secundarios. No se detiene a plantearlos, y la mayor parte del tiempo, los desarrolla fuera de pantalla, haciendo que no presenciemos una evolución. Y ojo, estoy generalizando porque todas, absolutamente todas sus historias, carecen de esto, pero bueno, ¿qué puedo esperar de un imbécil que lleva conceptos complejos, creyendo desarrollar todo en menos de 15 minutos? Primero que nada, ¿qué es la redacción? Pues resumiéndolo de forma rápida, la redacción es el proceso de escritura en cómo se desea expresar ideas en orden mediante un texto, y dárselas a entender al lector o espectador. Debo agregar que también, hay varios tipos de redacción, dependiendo la situación, ya que, redactar una historia, no es lo mismo que redactar una tesis. En este caso, vendría siendo, la redacción literaria. Esta abarca la expresión artística, y pues así, no entiendo por qué me desvío del tema por la Aunque, he decir, que la buena redacción no aplica en Creepilel, es un asco en muchos aspectos. Pero comencemos con lo más leve. Sus errores al escribir. Ya sea sin respetar los signos de puntuación, alguna que otra regla gramatical, o que literalmente no escribes las palabras correctamente y elaboras una sopa de letras sin sentido. También agregar que a veces, algunas oraciones las extiende más de lo que debería, agregándole palabras innecesarias, o que toque el mismo tema innecesario en la trama, dándole vueltas y más vueltas. Amigo, si tus proposiciones se alargan más de lo que deberían, te recomiendo que tus oraciones las escribas de forma clara, sencilla y precisa. Aparte, te sugeriría que antes de plasmar todas estas ideas por el locuendo, primero escribe todo el texto en el Word, por si has cometido alguno que otro fallo en el escrito. Y es que, se nota, que el vato no revisa antes de aplicar lo anterior dicho. Pondría clips de algunos de sus vídeos, sin embargo, creo que está de más decir que busquen por su propia cuenta. Lo otro sería, que repites constantemente las mismas palabras, haciéndote caer en redundancia. Amigo, en vez de repetir la misma mierda una y otra vez, ¿por qué no usas sinónimos, o artículos? Tampoco digo que vayas a repetir continuamente los sinónimos, tienes que darle un balance a estos mismos. Aunque, después de todo, hay 3 cosas peores, y que demostraría al 100% de que tu redacción es una basura. Y es tu forma de contar la historia. ¿En qué sentido? Pues, que el tipo, al momento de contar su historia, lo redacta de una manera, como si el de un resumen sobre descriptivo se tratase. Resumen. Exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Lo digo por si alguien es un completo mongol, que no sabe qué significa la palabra. Y de ser sobredescriptivo, es que, literalmente, el conchudo describe de una forma exagerada e innecesaria los hechos o personajes, llegando a ser agobiante. Un ejemplo. Que el tipejo, describiera las características de los personajes detalladamente, al igual que las actividades que realizan estos mismos. De verdad, es bastante castrante que el tipejo no haya notado tan siquiera ese error grave en sus escritos, ya que aún los sigue cometiendo. Pero, ¿qué hay de que el Creepilel cuente sus historias como un resumen? Pues, el tipo, al abarcar conceptos un tanto complejos, Creepilel pierde el control fácilmente intentando manejarlo, cagándola de forma fatal. Y si un gil me pregunta, entonces, si su redacción es así, ¿significa que es muy mala? Pues claro que sí, pedazo de animal. Ya que si es así, entonces su historia es un vil pedazo de texto, contado de forma breve, disfrazado como una historia entre comillas.
No puedo empatizar con nada, ni adentrarme en la obra, porque es plana y vacía, no se siente como una historia, ni en lo más mínimo. Todas sus creepymierdas, absolutamente todas, son solo un vil pedazo de texto, que causa aburrimiento y nada más. Ojo, esto es una tendencia que casi todos los creepylauders tienen, tanto antiguos como actuales, sus obras carecen de sentimiento o expresividad, son absolutamente planas y básicas, más aún, que algunos huevones cuentan las cosas tal y como está. Y lo más decepcionante de todo, es que, Creepylel, no ha mejorado en casi ningún aspecto. Actualmente sigue cometiendo los mismos errores, sin ninguna mejoría en el aspecto narrativo. No obstante, si nos ponemos a pensar, en ese entonces, el zángano sacaba una historia cada semana, y obviamente se notaba que Creepylel no se tomaba la molestia de hacer las cosas bien. Aunque, después de haber demostrado los gravísimos defectos de este saco de basura, hay algo un tanto peculiar que muy pocos han notado, y creo yo, que con esto, destronaré por completo a este güey. ¿Y qué es? Pues te lo muestro a continuación. Por si no lo han notado, más allá de que el weón sigue cometiendo los mismos errores en sus escritos, las historias de Creepylel poseen una fórmula específica, y bastante sobreexplotada. Claro que al transcurrir el tiempo, esta ha cambiado, sin embargo, dichos cambios eran cosas mínimas. Pero, ¿en qué consiste la fórmula LEL? Si queremos averiguarlo, debemos remontarnos al comienzo de todo, presenciar cómo era su estructuración, y ver cómo ha ido evolucionando. Todo comienza en su creepyload, Luan enloquece tontamente, en el que, la estructura de la creepypasta, era la siguiente. Primero, comenzamos con el protagonista lamentándose. Segundo, la creepa comienza con el protagonista, contándonos su innecesaria información personal. Tercero, todo era normal, luego ocurre un imprevisto, los personajes al ser estúpidos, caen en esa decisión muy fácil, para que al final, dicha decisión termine afectándolos gravemente. Lo que están presenciando ahora, es lo que posteriormente se convertiría, en la estructura oficial en las historias de Creepylel. Claro que, quizás en su momento no lo era, así que adelantemos un poco el tiempo. Semanas después, en sus creepas posteriores, Creepylel decidió cambiar la estructura de sus historias por una más sencilla, la cual es inicio, nudo, y desenlace. O como yo lo llamo, la clásica. Está de más decir de qué trata, así que prosigamos. Creepylel siguió usando esta misma estructuración durante sus siguientes 3 videos, y llegó un punto, en que él decidiera cambiar de estructura. Pero, dicho cambio, permanecería hasta la actualidad. De lo que recuerdo, en la siguiente historia en donde Creepylel recoge la estructura de su primera creepypasta, fue en El video maldito. Pero no fue, hasta la creepypasta, Antavirus, o el canal del fraude, la verdad no sé, debido a que el tipo borró muchos de sus videos y los resubió a su canal secundario. Retornando, no fue hasta una de esas 2 historias, en que Creepylel definió por completo la fórmula de sus historias, y que lo sobreexplotaría hasta más no poder. Pero, ¿de qué va la fórmula oficial de Creepylel? Pues su fórmula 100% oficial es la siguiente. Todo comienza en la parte final de la historia, donde se presenta una reflexión acerca del desastre ocurrido, no importando si la reflexión la ha dado algún personaje o el narrador, el punto es que se presenta una reflexión. Luego comenzamos la historia, todo era normal, y de un momento a otro, ocurre un imprevisto de la nada. Dicho imprevisto provoca un reto a nuestro protagonista o personajes, dependiendo la magnitud del desafío. Mientras nuestro protagonista o personajes van recorriendo el desafío, habrá una toma de decisiones, pero no importa que elijas, al final todo termina perjudicando a nuestro protagonista, y en algunos casos, a sus conocidos. Esto sería la fórmula oficial de LEL.
Lamentablemente el usuario sobreexplotó la fórmula hasta más no poder, con breves cambios que no afectan la estructura mencionada. Otra cosa, no voy a negar, que sí o sí, hay una que otra historia que intenta buscar otra ruta más allá de su fórmula oficial, pero para su desgracia, la esencia original de la fórmula LEL, aún permanece allí. Es bastante decepcionante de que no hayas querido variar de fórmula, quedándote estancado, convirtiéndote en un mago de un solo truco. Lo estuviste explotando demasiado, que no te diste cuenta que te volviste monótono y aburrido, porque, en serio, se siente predecible, ya sé qué es lo que va a suceder, ya sé cómo va a terminar, ya sé tu estructura, es muy notoria. Es que, literalmente, hay varias estructuras narrativas que puedes usar, pero no, mejor vamos por lo fácil, porque nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Es una pena, una verdadera pena, que toda tu trayectoria en lo que es en el apartado de narrativa, no hayas evolucionado, sigues cometiendo los mismos errores, sigues siendo bastante sobredescriptivo, sigues tratando a todos tus personajes como basura, sigues usando la misma estructuración, sigues con la misma redacción de mierda, pareciendo un maldito resumen, ¿acaso eres retrasado mental, para que sigas cometiendo las mismas estupideces de siempre, a pesar de ya haber transcurrido más de 7 meses? Por el amor de Dios, eres, con todo y letra, una verdadera basura para la comunidad. Y antes de seguir, me gustaría aclarar, que a lo largo de este video, te he estado dando consejos para que mejores, y no te quedes estancado en tu mediocridad. Pero para que no me termines rogando y llorando del todo porque no comprendiste mis consejos, acá abajo en la descripción, habrán 3 enlaces, en donde te darán algunas pautas más claras y concisas que las mías, y así, mejores tus escritos, y para que no me tachen que soy un usuario que no desea aportar nada. Agradéceme Creepilel, te estoy dando en bandeja de plata, la solución a todos tus problemas, ya que, sé que para ti, buscar consejos de este calibre, es como buscar un anillo en un pajar. Por si no lo saben, ambas palabras son completamente distintas. La edición, vendría siendo todo lo que coloques a tu audiovisual, ya sea imágenes, audios, música, vídeos, entre más cosas. Mientras que, la ambientación sería, ¿qué es lo que tú, deseas transmitir al espectador? Como nostalgia, tristeza, risas, tensión, y otros. Esa es la diferencia que poseen estas dos. Ahora, primero tendremos que enfocarnos en su edición. Desde sus comienzos, el usuario demostraba tener una edición bastante mediocre, por diversas razones, no solamente por tenerla de molde, o porque también era muy básica y sencilla de hacer, sino, porque el usuario seguía ejecutando la misma estrategia de edición. Poner una imagen que tenga que ver con la historia más una transición, más otra imagen con la misma transición, y así sucesivamente siguió durante un tiempo, hasta que por fin, decidió no quedarse en una zona de confort, mejorando la edición de sus historias. O bueno, eso es lo que se puede ver a simple vista. Si analizamos con mayor detalle, tanto su edición antigua como la actual, son similares en muchísimos aspectos, y si piensan que digo falacias, pues comparémoslas entonces. Como lo acaban de ver, tanto su edición antigua como la actual son casi idénticas, poseen la misma estrategia, colocar una imagen más una transición, más otra imagen con la misma transición. La única diferencia existente en estas, es que una, tiene efectitos y la otra no. Y claro, podría ser perdonable, no obstante, estos efectos, son muy fáciles de encontrar y colocar, solo hay que buscar por el Sony Vegas. ¿Y qué hay de su ambientación? Si con la edición es de por sí, muy mediocre, pues la ambientación es todavía peor. Retornando a sus inicios, en el momento que Creepilel tenía una edición de molde, pues la ambientación de estos no me transmitían las emociones que debían transmitir. Primero, las composiciones que utiliza, no combinan con las situaciones dadas en varios escenarios de sus historias, perdiendo intensidad, y en algunos casos, transmiten otras emociones fuera de lugar, como el estrés, y otros.
Además, que a veces el tipo colocaba composiciones monótonas, e inclusive, música que no puede encajar en ningún momento de la historia. Segundo, la estrategia de edición, de colocar una imagen más la misma transición, si de por sí, se siente como un truco barato, es muchísimo peor, que lo use a cada segundo. ¿En qué forma? Pues, ni bien pasa un segundo, pum. Te mete en transición con imagen, y ni pasa otro segundo y nuevamente, pum. La misma transición con imagen. Esto, hace la experiencia del espectador súper agobiante y estresante al tratarse de historias. Tercero, el usuario al cometer fallas ortográficas, gramaticales, o que simplemente no escribe bien las palabras en el loquendo, esto ocasiona que el espectador no pueda entender perfectamente las palabras, o que el espectador entienda de otro sentido lo que el escritor quiere darnos a entender. Cuarto, algunas imágenes que colocas en tus audiovisuales, pueden causar gracia en la audiencia por lo tan ridículo y estúpido que se ve. ¿Y qué hay cuando el Creepilel mejoró su edición en la siguiente etapa? Pues no hay mucho que explorar, sigue cometiendo en muchas ocasiones los mismos fallos que acabo de exponer. Claro que, algunos puntos ya no los hace con mayor medida, como el de las imágenes, el de las composiciones monótonas, o algo mucho más rescatable, es que, gracias a los efectos, a pesar de ser sencillos de colocar, logra dar un ambiente deprimente a la creepypasta. Sin embargo, aún existen extensas fallas que el usuario debe progresar. Pero, ¿saben cuál es lo más decepcionante de todo? Pues, que el tipo edita sus videos con el Sony Vegas. Amigo, estamos hablando de Sony Vegas, un editor en el que no existe límites, y la persona que posee dicho editor, nos puede dar videos con una calidad audiovisual impresionante, solo para limitarse con una edición bastante fácil de hacer, más una cuestionable ambientación, demostrando lo flojo que es este weón. Te diré solo esta frase. El límite, no lo pone el editor, lo pones tú. ¿Saben qué? Me vale un carajo lo que me ocurra si lastimo a alguien por su delicada sensibilidad. Mi objetivo acá, es decir las cosas como son, de la forma más verídica posible. Aún así, lo que estoy a punto de exponer, es un tema muy complejo que no podré abarcarlo completamente en este video, pero al menos deseo dejar en claro un mensaje para todos, incluyéndome. Hemos caído muy bajo. Oficialmente, la comunidad se ha convertido en un completo chiste. Supongo que ahora mismo, muchos pensarán que la culpa la tienen los usuarios tóxicos y conformistas sin criterio que divagaban por toda la comunidad. ¿Verdad? ¿Y qué tal, si les dijera que también nosotros tenemos parte de la culpa, de las personas que tienen un criterio propio? Por más ridículo, inverosímil y absurdo se escuche, lo que digo es cierto. Aunque, para comprenderlo, debemos remontarnos a finales del 2019. Finales del 2019. La comunidad Creepyloader iba en una etapa de purificación, pues, la mayoría de usuarios en ese entonces, se esforzaban en la elaboración de historias. No eran una joya de ver, y algunas no llegaban a ser decentes, pero al menos se veía ese sudor de esfuerzo y evolución, en especial, de aquellos usuarios reconocidos de ese tiempo. Obviamente que existían en cantidades masivas, las historias cancerígenas, no obstante, muy pocas fueron las que le tomaban importancia, y otras eran borradas por motivos desconocidos. Al parecer, todo iba por un rumbo próspero para la comunidad, debido a que los usuarios mediocres eran irrelevantes, sin mencionar que algunos se retiraron sin dejar rastro. No fue hasta un 10 o un 12 de diciembre que desde la nada, surgió un usuario con nombre, Creepylel. Hasta este punto creo que ya sabrán por dónde me dirijo. Dicha persona, sacó una creepyload de nombre, Luan enloquece tontamente. Seré sincero, no me vi su historia en ese instante, pues, tenía cosas más importantes que hacer. Semana después, un 19 de diciembre. El usuario sacó la secuela de su creepyload, incluido una historia nueva, Huracán en Royal Wars. Al no tener nada mejor que hacer, decidí echarle una probada a una de sus creepas.
Terminando de verla, digamos que estuve diciendo más de 100 razones, del por qué desperdicié 10 minutos de mi vida. Claro que, mi pensamiento exclamaba que sería casi imposible que gran parte de la audiencia se diera cuenta que lo que vieron, fue un completo despropósito, más aún que la comunidad, se estaba purificando. Qué equivocado estaba. Semanas y semanas pasaban, sus historias obtenían bastante reconocimiento por gran parte de la comunidad, llegando a vistas exorbitantes. Me quedé sorprendido, puesto que no había visto algo parecido por ese tiempo. A pesar de todo, supuse que el usuario sí mejoró sus historias con el pasar de las semanas, me las vi todas, y por el amor de Dios, todas eran igual de estúpidas que sus primeros escritos, ni una mejoría, la misma mierda sobrevalorada de siempre. El tiempo seguía y nadie, absolutamente nadie, tuvo la decencia de exclamarle sus errores, para ellos todo estaba bien, que era una obra maestra, que vale la pena ver porque es una buena historia, pero ¿qué clase de idiotas son? ¿Acaso tienen caca en vez de cerebro para decir esa clase de estupideces? Bueno, el caso es que, esto propició una caída abismal para la comunidad, volviéndose cada vez más conformista y tóxica que antes, sobre todo, que algunos usuarios que marcaron un antes y después en la comunidad, terminaran retirándose. Y ahora, estamos aquí, con un weón, que está abriendo su boca, exponiendo todas las estupideces que hemos hecho, y cómo nos ha terminado afectando actualmente. Pero, la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿de quién es la culpa? La respuesta es muy sencilla. La culpa es de todos, los espectadores. Creepilel, solo fue el detonante principal para que demostremos lo tan bajo que hayamos podido caer, la prueba viviente, que todos fuimos unos completos imbéciles. De los usuarios sin criterio, fáciles de manipular, que obedecen con todo y letra la opinión popular como si fueran zombies, sin que ellos mismos puedan tener algo de conciencia e inteligencia. De los usuarios con criterio propio, quienes, por extraño y curioso que suene, algunos opinaban positivamente de sus historias, que eran decentes, que han evolucionado con el pasar del tiempo, cuando en este video, demostré al 100% que nunca mejoró. Y ese es el punto, ellos, al ser usuarios con criterio y a su vez que algunos, solo algunos, son reconocidos, al opinar positivamente de algo, cierto grupo de gente se dejará influenciar por la opinión de un tercero, cuando ni siquiera su palabra es la verdad absoluta, y bueno, la persona pasa esa opinión a otra, y a otra, y a otra sucesivamente. Y sobre todo, también la culpa la tenemos nosotros, de los usuarios con criterio, pero, que se quedan callados. Se quedan callados, por sentirse insignificantes, porque piensan que su opinión no cuenta por ser una minoría, porque creen que si no eres alguien relevante, entonces tu opinión no cuenta, que temen, y no tienen la fuerza suficiente para decir lo que piensan por miedo a ser pisoteados. La culpa la tenemos todos. Y sí, sé perfectamente que es el pasado, no obstante, todos nosotros debemos reflexionar y aprender de los errores que hemos cometido, y así, para que esto no vuelva a ocurrir, para que la próxima vez, no nos quedemos callados, ¿y saben por qué? Porque allá afuera hay una comunidad que está agonizando por nuestra culpa, y solo nosotros, podemos realizar un cambio. Quizás me odien, me deseen quemar vivo, entre otras mierdas, pero yo no me quedaré con los brazos cruzados de nuevo, viendo como unos idiotas, destruyen lo que tantas personas se han esforzado para purificar la comunidad. Es algo deprimente, que la gran mayoría de la gente se haya dejado influenciar por la opinión popular, y también, que es bastante deprimente, que varias personas, hayan trabajado tanto para que la comunidad prospere, y que un tarado de mierda, aparezca de la nada, y lo derrumbe todo. Y ojo, no le estoy echando la culpa del todo a Creepilel, sin embargo, este usuario ha sido la inspiración de muchas personas a crear historias basura peor, o igual que él. Y sobre todo, que el tipejo, es la prueba viviente, de lo tan bajo que pudimos caer como comunidad. Maldita sea. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Creepilel, con todo lo expuesto en este video, es una mierda. Así de simple. Un usuario que nunca demostró tener algo rescatable en el apartado narrativo, con una edición bastante simplona, y con una ambientación demasiado cuestionable.
Un usuario muy sobrevalorado, siendo uno de los principales exponentes del conformismo y toxicidad actual que vive la comunidad hoy en día. Un usuario, que está estancado, por sobreexplotar hasta más no poder, el contenido de las creepyloads. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Que actualmente, ya nadie lo recuerda, está muerto, olvidado por casi todos. Pero al final de cuentas, es tu culpa Creepylel, tú mismo cavaste tu propia tumba al sobresaturar tu canal, con puras creepy mierdas, y cuando realmente quisiste cambiar de contenido, pues ya era tarde. ¿Y quién lo diría, que uno de los usuarios más reconocidos de esta comunidad, uno de los principales exponentes del conformismo actual, terminara siendo olvidado y desechado como una inmundicia? Y tú, Creepylel, si estás viendo este video, espero que tomes esta crítica como un consejo, y así, mejores, y dirijas tu canal por un buen rumbo para el futuro. Creepylel, el mejor ejemplo, de cómo tirar todo el progreso de una comunidad, a la basura.